Buenas tardes. En esta oportunidad me toca dar la clase, la enseñanza en nuestro altar familiar, y la clase de hoy se llama Nuestra verdadera fortaleza. Cuando se les dice fortaleza, ¿a qué les viene a la mente? Fuerza. Algo duro, ¿verdad? Bueno, yo saqué aquí concepto de fortaleza. Es un lugar protegido con murallas o fuertes construcciones de defensa para protegerse del enemigo. Y en otro concepto coloqué fuerza, vigor, firmeza, resistencia. Hablando de la fortaleza, hay muchas fortalezas porque leí varias, pero quise traer a colación 3 solamente. Y la primera fortaleza que coloqué fue la fortaleza demoníaca, la fortaleza mental, la que coloca el enemigo en nuestra mente. Vamos a buscar 2 Corintios 10, del 3 al 5. 2 Corintios, disculpen si dije 3. 10 del 3 al 5. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pues aunque andemos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Como ya lo hemos mencionado en clases anteriores, la mente es nuestra torre de control y todo comienza aquí, en los pensamientos. O sea, las fortalezas demoníacas comienzan con un pensamiento que se exalta sobre el conocimiento de Dios, o sea, sobre lo que dice la palabra de Dios, dándole lugar al diablo para influir en la vida mental de una persona. Vamos a ubicarnos en Lucas 24:26. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo, y no hallándolo, dice: volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla barrida y adornada. Entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Esos versículos para sacar enseñanza sobre este tema, mira, pues para arriba, pero me enfoqué solamente en la fortaleza. Y ve que él dice ahí, ¿qué dice de mi casa? Volveré a mi casa, porque ellos creen que nosotros somos su casa, o que las cabezas de nosotros, el pensamiento, la mente de nosotros, es su casa. Una morada. Exacto, es su morada. Y ahí, porque ellos creen, es ahí donde ellos forman o crean la fortaleza en la persona. Y en Efesios 4:27 dice que no le demos lugar al diablo. O sea, el diablo no tiene lugar en nosotros, no tiene ni autoridad. Entonces no tenemos que darle lugar al diablo en nuestra mente. Hay una película que vi por internet, vi unos pedacitos, que se llama El Inquilino. Y es de una pareja que alquilan una casa, arrendan una casa, y le dan, como no tienen para pagar el alquiler, le alquilan una parte de la casa a un hombre, un señor, un muchacho. Y resulta que el muchacho no les paga con el tiempo, se apodera de la casa, o sea, le hace la vida imposible, al punto de que los oprimió de una manera tal que se estaban volviendo locos, pues. Y si nos rehusamos a llevar los pensamientos cautivos a la obediencia de Cristo, como lo leímos en el versículo, le estamos dando lugar al inquilino que es el enemigo. Y desde esa fortaleza llamada mente, él intentará dominar y arruinar nuestra vida. No es la situación adversa que estemos pasando, es la cantidad de pensamientos que vienen a nuestra mente. O sea, todo comienza en la mente, como lo dije. O sea, podemos estar pasando cualquier situación, pero la mayoría de las fortalezas se vienen a nuestra mente es por los pensamientos. O sea, se construye la fortaleza y de ahí no avanzamos. Por eso es que es muy importante que nuestra mente, nuestro corazón y nuestra boca estén llenas de la palabra de Dios. Debemos tener en cuenta, 1, que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades. Eso lo dice en Efesios 6. También tenemos que tener en cuenta que aunque un cristiano no puede ser poseído por un demonio, sí puede ser influenciado
y afligir el cuerpo y oprimir la mente. Esa es la primera fortaleza donde estamos, la fortaleza demoníaca. Y que tenemos que tener en cuenta también que el mundo entero está bajo el maligno y que no debemos ignorar sus maquinaciones. Eso lo dice en Juan 5:19 y en 2 de Corintios 2:11. Yo, disculpa que interrumpa. No habla, si vas a acotar algo. Yo hace tiempo tuve un debate, por así decirlo, con unos amigos y no sé cómo una conversación tranquila pasó a ser algo de posesiones humanas y cosas sobrenaturales. Y yo le dije a los muchachos, o bueno, lo que yo entendía de todo lo que yo he vivido y me han enseñado de que cuando una persona está poseída hay una diferencia entre la posesión y la influencia, que es por lo menos lo que yo entiendo. Y el demonio, por así decirlo, tienta a la persona a hacerlo, creyendo que son sus propios pensamientos los que está maquinando. O sea, si la persona quiere romper algo, él dice que es él, cuando en realidad es el demonio que lo tienta a hacerlo. Y para camuflarse, utiliza los pensamientos de la persona, haciéndolo creer que es él. El enemigo te bombardea con pensamientos, pero te pone como una idea en tu cabeza que te hace pensar que eres tú que lo el que estás lo haciendo. La influencia es como una prueba tabaco para poder comerse. Primero va la influencia, para que tú te abarques, te ponga al tanto y después viene La La posesión. picada. posesión. Entonces ahí es que tú haces pensar que eres tú o eres el enemigo. Tú Pero el dijiste que algo. ejecuta el mal es el que comete el error y el pecado. Ajá. Tú dijiste algo hace rato que el cristiano no es poseído, pero eso ocurre cuando la persona en verdad tiene a Cristo en su corazón, cuando está lleno del Espíritu Santo, porque en la presencia de Dios no está el pecado ni está demonio alguno sin que pueda ser dañado por el poder y la fuerza de Dios. Entonces en un mismo cuerpo no puede estar, pero hay personas que asisten a iglesias y tienen años, saben Biblia, pero no están llenos del Espíritu, por cuanto pueden ser poseídos, porque ya influenciados llegan a la iglesia y quizás dentro de la iglesia son ya poseídos, pero no porque la iglesia esté infestada o esté mal, sino que la persona no es atendida debidamente y como el enemigo ve que la persona está buscando como una ayuda, puede ser que ahí él tome represalia y entre allá de una vez al cuerpo, para que no, o sea, ahí la ayuda se hace más difícil para la persona. Como pasa en los exorcismos, que para cuando le están sacando el demonio, le empieza a doblar, a partir, a cortear, porque no quiere salir, más o menos en eso. Exacto, hacer O sea, lo que resistencia. pasa en películas, ¿no? Porque se me imaginé yo que era, Sí. que era adulterio. No, ellos hacen Pero resistencia. la resistencia que hacen es así. Exacto. Bueno, y eso de que el cristiano no puede ser influenciado, Poseído. el cristiano no puede ser influenciado, venga lo que venga. Bueno, cuando una persona es cristiana, hija de Dios, como Dios le da autoridad, el demonio piensa mucho para atacarlo. Vendrán influencias, vendrán problemas, pero Satanás no se le acerca, porque es un cristiano de Dios. Porque este está cerca es lo terrenal. Cuando tú no alimentas al Espíritu de Dios, entonces esa persona es atacada y la persona no es cristiana, sino que hace asistir Está vacía, es una Pero persona una vez a la vacía. semana cumpliendo con los requisitos. Exacto, como lo que leímos ahorita de la casa, o sea, la casa está vacía y él viene y o sea, el ser humano no acepta, o sea, no acepta vacío, pues, o estás lleno de Dios o estás lleno del diablo, pero no puedes, vacío no está. Entonces pasa mucho con los cristianos cuando están en sus nuevos comienzos, que son liberados, se han limpiado y no se llenan del Señor, entonces viene el diablo, se mete con 7 espíritus más, y entonces su condición actual es peor que la anterior. Por eso es que es la importancia de cuidar a los nuevos creyentes. O sea, si uno está discipulando, cuidarlos, hacerle seguimiento, que lean la palabra, que tengan comunión con el Señor, porque si no su estado viene a ser peor. O sea, ya no es un espíritu, son 7, y 7 peores que el que tenía.
O los que tenía, exacto. Sí, incluso cuando ahí ellos, cuando Mateo y Lucas también lo mencionan en el Evangelio, precisamente que le sacan los demonios o el demonio a una persona, y por eso hacen referencia que si deja lugar a ese espacio vacío, entonces puede ser peor, porque pueden venir los otros demonios. Exacto. Entonces esa persona le sacaron los demonios, pero no se llena del Espíritu Santo de la cristiandad, entonces luego el espíritu va a regresar y con más fuerza y va a ser mucho peor. Así es. Sí, porque es lo que llama la muralla, la fortaleza. Tú buscando más a Dios, tú le estás poniendo al enemigo fortaleza. ¿Para qué? Para que no entre. Pero si buscas la vida terrenal, lo que estás es rompiendo la fortaleza y le estás abriendo camino al enemigo para que entre. ¿Entiendes? Son dos naturalezas que tiene el ser humano. Alimenta al Espíritu Santo o alimenta el espíritu terrenal. ¿Entiendes? En uno está la decisión. ¿Entiendes? Algunas fortalezas creadas por el enemigo en nuestras mentes para que se manifiesten en nuestras vidas y desenfocarnos hasta debilitarnos son: 1. La indiferencia. 2. La pasividad, pereza, el conformismo, la permisividad, la depresión, el negativismo. Por eso es que es muy importante, 1. Leer la palabra de Dios diariamente, estudiarla y meditar en ella. El segundo, cuidarnos de lo que vemos y escuchamos, porque son puertas del enemigo. Nos mantienen la mente limpia y pura. Y tercero, rechazar. Cuando vengan esos pensamientos que son contrarios al Señor, rechazarlos en el nombre de Jesús. ¿Quieren acotar? Lo que pasa es que para saber que no es del Señor es importante la lectura, como tú estás diciendo. Porque si tú no lees la Biblia, ¿cómo conoces lo que a Dios agrada y lo que no? Debes conocer a Dios para poder entenderlo. Si tú no sabes lo que a Él le desagrada, tú vas a recibir todo pensamiento y vas a ver que es normal. Aun cuando ese pensamiento sea adquirido o manifestado por muchas personas. Tú vas a decir, bueno, si este grupo de personas lo hace, entonces está bien, es normal. Para mí está normal, pero para Dios no lo está, pero tú no lo sabes. Entonces por eso es que es importante, pero aún así el desconocimiento de la ley, ¿cómo dice ese artículo? No exime de responsabilidad. No exime de la Así responsabilidad. se lo vas aprendiendo. Que Pero siempre es una cosa, porque pregunta no podemos confundir, como tú dices, lo terrenal de lo espiritual, ¿cierto? Porque ahí estamos en lo terrenal, porque la costumbre hace ley en lo terrenal. Sí, pero Y fíjate que en lo espiritual no, porque si no está visto bien en la Biblia, aunque lo haga reiteradamente, no significa que esté bien. exacto, ahí es donde voy, porque justamente la ley terrenal o los jurados o los juicios o los tribunales terrenales es un similar de lo espiritual, tal cual. No. Sí, así se maneja. No, Ahí puede hay un ser. alguacil, Bueno. hay un acusador, hay un defensor y hay un Poniendo ahí juez. a Dios eso y entonces todos los Sí, discípulos. pero ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Que si tú no, ¿cómo te digo? Cuando aquí el error del ser humano es que al volverse algo reiterado, ellos pueden hacer que eso sea normal. Pero para Dios no lo es ahí donde está la diferencia. Pero igualito esa función, ese artículo se aplica en el Señor. El hecho de que tú ignores lo que está escrito en la Biblia no quiere decir que te exime de que tú seas enjuiciada. Lo que a ti te va a ayudar es que de repente el castigo no va a ser tan fuerte Porque ignoraba. como el que sí lo sabe. El que llega a escuchar la palabra, a leerla, ya tiene un conocimiento. No Y como por el ese que conocimiento te vuelves, ¿cómo se dice? Cuando tú lo haces deliberadamente. deliberadamente. Porque Exacto. estás consciente de Estás que ya está mal hecho. Exacto, porque ya tú sabes en la Biblia y el Espíritu Santo te va a redarguir de decirte, eso está mal, pero tú decides. Tú dices, bueno, pero es que si fulano, o una canita al aire, o esto no me va a hacer daño, porque este es un ratico, o este es un momentico. No, sí te hace daño.
Porque ya sabías que está mal hecho. Claro, y entonces cuando viene el castigo sobre ti, porque en el momento el enemigo te va a poner todo ello, y tú vas ahí en góndola, suave, no me la estoy comiendo, pero va a llegar un punto donde Dios dice, hasta aquí llegó eso. Y ese hasta aquí de Dios, te va a venir juicio doble por todo lo que vienes acumulando. Porque cada vez que tú lo hagas, tienes más conciencia de lo que estás haciendo. Y una cosa lleva a la otra, y otra lleva a la otra, y cuando vienes a ver, tienes un montón de delitos. Pero ahí se allí. contradice, porque fíjate tú, cuando crucificaron a Jesús, al lado no tenía unos ladrones, matones, y Dios no le perdonó a uno porque pidió perdón, Sí, y él sabía que estaba mal hecho. pero esa es la enmienda de la Pero Dios Constitución. perdona, no, estamos Claro. hablando de Dios, Dios perdona. Bueno, esa es la Cuando tú pides enmienda. perdón de corazón, te perdona al final. Sí, si lo hace al final, que es lo que pasó ahí. Él reconoció a Cristo como rey, y él se arrepintió, y el Señor le dio el indulto en ese momento, Ajá. pero el otro no, porque el otro no se arrepintió. Por eso, tú tienes esa cláusula, fue la que vino a ser la enmienda que hizo a la ley Jesucristo, pero la ley no fue abolida. La ley permanece. Pero Lo que era pasa porque es era la que primera vez que pedía perdón. Y así era no, porque ya era el hecho de muerte. Ajá. Pero si las personas que piden perdón, ponte, porque hay muchos, vamos a decir cristianos, pero somos muchas personas católicas, cristianas, lo que sea, que saben que está mal hecho, Ujú. piden perdón, van a la iglesia, cumplen con todo, pero vuelven a hacer, ¿cierto? Tú te ríes, pero es verdad, y vuelven a hacerlo, vuelven a hacerlo, y después se paran, no, yo soy cristiano. Oye, pero vuelves a hacer lo mismo, Sí, ¿verdad? pero es ahí. Entonces tú dices, bueno, pero ¿cuál es el fin de que tú te amparas que eres cristiano? De que vas a la misa, de que lees la Biblia, si vuelves a cometer y dices barbaridades y mientes. Pero difamas, es ahí, y robas. no digo No digo el esto, chiste, ¿verdad que sí? no digo esto para crear una Controversia. así, o una discriminación religiosa. Pero hay la diferencia de una iglesia católica o la religión católica de los creyentes cristianos, o de lo que llaman iglesia cristiana. Porque ¿qué sucede? Que la iglesia católica no te exhorta a no hacerlo. O sea, no es duro a la hora de decirte, porque cuando tú lees en el Mateo y tú lees la primera predicación de Juan Bautista, él te dice, arrepiéntanse de todos sus pecados. El hacha del Señor está puesta en la raíz. Todo árbol que no da buen fruto es cortado. Den frutos de arrepentimiento. El que se arrepiente. ¿Qué es dar fruto de arrepentimiento? Que si tú te arrepentiste de tu corazón de lo que hiciste mal, no lo vuelvas a hacer. Aunque vas a caer a hacerlo, porque estamos en un cuerpo de carne que es débil y tú estás comenzando y todavía tienes debilidad y tienes malas costumbres, pero Dios quiere ver tu esfuerzo por no hacerlo. Y que cuando tú te arrepientas, tú luches para no volverlo a hacer, aunque seas tentado. Él no exime, a él no lo vas a sorprender con que tú vuelvas a pecar, porque Él sabe que lo vas a hacer, conoce tu debilidad. Pero Él quiere ver es tu esfuerzo por no hacerlo, que tú aborrezcas el pecado. Dios, Señor, de verdad, tú conoces mi corazón. Es algo que hice que no quise hacer, pero lo hice. Ayúdame en mi debilidad, yo no quiero seguir en esto. Cuando Dios ve esa actitud y ve la sinceridad de tu corazón, Él allí Ahora, trabaja. diferente es que tú digas, yo voy a cometer pecado porque Dios a mí me perdona. Eso es diferente porque Dios, o sea, está viendo la actitud de tu corazón que lo estás haciendo deliberadamente. Bueno, eso habrá mucha gente, pero yo me refería, no como tú dices católico, ella es una persona que es cristiana y así conozco muchos que se la amparan bajo esa y te digo, y difaman, insultan, humillan, mienten. Sí. Pero tú le dices algo, yo soy cristiana. Pero ¿qué tiene que ver que seas cristiana con que mientas? Digo yo, No, pero es ese es verdad. otro tema. Entonces, si tú dices verdad, que tú estás esforzándote por no No cometer todo el error. no todo el que dice que es cristiano Lo es, realmente ¿verdad? lo es. Por eso y no todo el que carga una Biblia debajo del brazo. Que son cristianos y no lo son. No, Eso es exacto. algo igualito que los católicos. Ay, van a misa todos los domingos, pero sabemos que al salirse de la iglesia, chacho, tira la primera piedra. Exacto. ¿Verdad? Porque se trata Eso del lo corazón. Es algo tan sencillo, es tan sencillo de comprender, Ujú. que no es necesario meterse tan a fondo. Porque la Biblia dice, la palabra de Dios le dice,
que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, Cuenta tu pecado. le peca. ¿Entiendes? Cuando una persona, tú dices, es cristiana, hace esto y esto, no es cristiana. Cristiana, exacto. Entonces, ¿qué sucede? El Señor dice, yo toco tu corazón. Si tú me abres, yo entro y ceno contigo. ¿Entiendes? Hay gente que va a la iglesia, a cualquiera, van a buscar a Dios y lo que hacen es buscar al otro Dios. No se arrepienten de corazón. No le permite a Dios invitarlo a su corazón. Porque cuando una persona deja que el Señor cene con él en su corazón, él se olvida del pecado. Él se olvida de estar haciendo lo malo. Y por eso que cuando uno acepta al Señor de corazón, el Espíritu Santo fluye sobre uno. Y si tú has leído la Biblia, Él te recuerda toda la verdad. Cuando tú quieras hacer algo, Él te recuerda, cuidado, eres cristiano, cuidado. Y por eso es que el Señor te dice que el Espíritu Santo te va a guiar y te va a amonestar. ¿Entiendes? Porque ya tú no eres tú, ya es Dios en ti. ¿Ves por qué que es la diferencia de que tú seas católica, sea esto? Pero si tú no buscas la palabra del Señor dentro de tu corazón, es como un jarrón vacío. Es algo que tú no estás haciendo, te estás engañando tú misma. ¿Entiendes? Entonces, no vamos a, como decir, pues, a esa diferencia. La Biblia te dice, por su fruto lo conoceréis. Entonces tú no vas a ver de que una manzana te vas a echar limón. Tú no vas a ver un cristiano haciendo lo mismo. Después que Dios lo limpió, va a venir a hacer lo mismo. No puede ser. Cuando una persona tú ves así, no, tú no eres cristiano, porque tu testimonio lo demuestra. ¿Entiendes? Y cuando tú ves que la persona cambia, que abrió su corazón, sí, ha visto que es un cambio. Él ha visto que en verdad está luchando. Así sea poquito a poco, Así, lentamente. Aparte que generalmente cuando una persona es realmente cristiana de corazón no anda diciendo yo soy ¿Verdad que cristiano, sí? yo soy cristiano, yo ¿Verdad soy que sí? cristiano. Ustedes no lo dicen, sin y decir. lo son de Mira, a corazón. nosotros nos pasó algo bien curioso en estos días. Veníamos caminando por la Cajigal y estaba un militar parado en la esquina. Yo traía un estuche, ni siquiera era una Biblia, un estuche de Randy de herramientas. Y veníamos caminando él y yo, ¿no? El militar nos paró porque no cargábamos tapabocas. Veníamos cubiertos con las... Yo pasamos de largo, ni pendiente. Y él, mire, vengan acá, ¿ustedes son cristianos? Y nosotros sí. Ah, cónchale, ¿dónde están sus tapabocas? Pónganse sus tapabocas. Ustedes saben que tienen que... Después que nosotros nos fuimos, ¡los admiro! Nos gritó, ¡los admiro! Los admiro, o sea, y yo, miércoles. O sea, Sí, a nosotros nos sorprendió. yo le dije que, o sea, yo ni cargo Biblia, yo traía el estuche en la mano así. Y él, sí. Algo vio que... No, lo admiro de que en verdad no cumple la ley. No, Como ese sino de la que se vida. anda, no sé, de hecho yo le pregunté a Randy. No, ¿por y qué? no lo hizo irónicamente. No, O sea, no lo hizo con ese no, tono. y de porque hecho uno nos se da trató cuenta. muy amable, nos trató muy Sí. amable. O sea, él Él nos habló muy amable, sí. Sí, Porque hay mucha gente que conoce la palabra de Dios, ellos saben que la ley hay que cumplirla. El que conoce a Dios, el que anda con Dios. ¿Entiendes? Respetan el semáforo, respetan a las personas, utilizan el vocabulario del buen hablante, utilizan lo que es la conducta de cristiana, buenos días, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Entiendes? Ahí tú ves ya, por la forma de hablar, ya tú ves que las personas que han cambiado y que están luchando para tener esa forma de vida y buscando la forma de vida, es como que habían dicho temprano. Y Jesucristo no vino a evadir ley, Él vino a cumplirla. ¿Entiendes? Y si un cristiano tú lo ves apartante de la ley terrenal, ya está faltando. Porque el cristiano es el primer ciudadano que tiene que ser ejemplo para la humanidad. ¿Entiendes? Cumpliendo con todos los requisitos y los mandamientos de la ley terrenal y también la ley espiritual. Ese es lo que es el cristiano, un buen ciudadano. Cuando avanzamos en esa forma, ya la gente te tiene una buena estima y Dios te pone gracia. Retomando el tema de la fortaleza, cuando usted mencionó de lo de que el buen cristiano no hace esas cosas, Mariana decía que vienen bombardeos a la mente
Y una forma de contrarrestarla es con la palabra, es justamente esa fortaleza, como usted decía, se hace con la palabra, pero, o sea, esos son argumentos de la palabra de Dios que ayuda a uno a restar esos malos pensamientos. Lo mismo sucede cuando personas, tú le vas a predicar y ellos empiezan a contrarrestarte lo que tú dices. Son argumentos, pero argumentos del mundo. Contrario. Sí, son contrarios, que es lo que dice la palabra, derribando argumentos y toda fortaleza, llevándola a la obediencia a Cristo. Es en cuanto a eso, porque a veces nos creamos argumentos porque sabemos, tenemos títulos de lo que sea y leemos no sé cuántos mil libros y ya eso crea en nosotros, no, porque en el libro no lo dice así, porque yo lo aprendí a hacer asado, porque yo supe esto. Entonces esos son argumentos, son fortalezas y Dios viene a derribarlas, porque si Él no derriba lo viejo, ¿cómo puede construir lo nuevo? No se puede. Tienes que, a juro, cuando tú compras una casa que se está cayendo, un terreno, tú ves que generalmente vienen derrumban todo, recogen los escombros y levantan nuevo piso, nuevas columnas y para arriba va. Y lo que construyen nuevo es hermoso, mejor. Para evitar los vicios. Sí, es lo mismo que ocurre con el Señor. Por eso que también dice la palabra que mucho conocimiento, mucha letra muerta. Porque todo se trata del Señor. O sea, puedes saber mucho, pero todo se trata de Él. No de lo que nosotros sabemos o hacemos por Él, es de lo que Él ya hizo, hace y seguirá haciendo por nosotros. La segunda fortaleza que con lo que vamos a desarrollar aquí es la fortaleza como valor o fuerza de voluntad. Son aquellas cosas que se nos dan muy bien o las habilidades o capacidades especiales que tenemos para realizar alguna tarea en concreto de forma fácil. Me gusta muchísimo la palabra del Señor porque en Santiago 1:7, si quieres la buscamos, y Juan 3:27, por naturaleza tenemos esta fortaleza, la fortaleza como valor o fortaleza o fuerza de voluntad. Santiago 1:7. Pero de igual manera en Santiago 1:17, dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Y esa fuerza de voluntad o esa fortaleza como valor viene del Señor también. Y en Juan 3:27 dice que no tenemos nada si no viene del cielo. O sea, todo lo que tenemos viene del cielo. Juan 3:27. Entonces, la fortaleza como valor o fuerza de voluntad vendrían siendo como dones y talentos depositados por parte del Señor en nosotros. Pero se manifiestan como natural. La constancia, la lucha y la dedicación van con este valor muy de la mano. El levantarse luego de haberse caído, no importando cuántas veces sea, es tener fortaleza en todas sus formas. La fortaleza también camina con la fe. Tener este tipo de fortaleza como fuerza de voluntad. El saber que obtendremos una ganancia de cualquier aspecto es lo que da energía a esta fuerza o fortaleza conocida en las personas. Vamos a buscar el Primera de Samuel, capítulo 17. Todo ese capítulo habla, y un poco más, sobre la lucha que tuvo David con Goliat, o sea, la guerra, si se puede decir así. La batalla. En este capítulo, en el capítulo 25 al 30, capítulo 17, versículo del 25 al 30. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y cada uno de los de Israel decía: ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido, el que se adelanta para provocar a Israel? Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas, y le dará a su hija, y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo: ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo le respondió las mismas palabras, diciendo: así se hará al hombre que le venciere. Y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo: ¿para qué has descendido acá?
¿y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. David respondió, ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera, y le dio el pueblo la misma respuesta de antes. En todo ese capítulo habla de David, o sea, la fortaleza que tuvo ese hombre en lo natural y en lo espiritual, o sea, y él tenía los pies bien puestos sobre la tierra, como quien dice, o sea, y tenía muy arraigado en su corazón de quién también era su fortaleza. Pero este tipo de fortaleza como fuerza de voluntad, o sea, nos hace enfocarnos más que todo en el galardón, y por eso es que nos mantenemos en constancia, pues. La visión crea fe, por eso es que dije que este tipo de fortaleza o valor va de la mano con la fe, porque la visión crea fe, y David ahí se enfocó en la recompensa. Exacto, en la recompensa, y en que el incircunciso, el Goliat, estaba faltándole respeto al escuadrón de Jehová, pues, el Señor, y él defendía al Señor. Entonces, la visión crea fe, David tuvo visión, y la fe crea fuerza de voluntad para alcanzar los objetivos, y él los alcanzó. La fe es una terquedad santa, que aun y cuando no se ve lo que queremos, el corazón decide creer. El requisito de la fe es no abandonar, persistir, insistir, esperar, orar intensamente mientras llega el milagro. Marcos 7. 7:24. De 24-30. Levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija el demonio. Pero Jesús le dijo, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondió ella y le dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos, debajo de la mesa, comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo, por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó a su casa, halló que el demonio había salido y a la hija acostada en la cama. Suena duro esos versículos, porque piensan, lo primero que he escuchado la mayoría de las veces es que Jesús, ¿cómo la trató? Pues? No, pero tú sabes lo que pasa, que eso tiene su historia. Sí. Esa señora es enemiga de los israelitas por su nacionalidad. No era tratable con los israelitas. O sea, el Señor está hablando a ella que primero es a los perrillos, que primero es para a su gente, que a ella no le pertenece eso. Pero ella entonces se aferra de que la migaja del perrillo también ya puede comer. Esa es la fe que desarrolla. ¿Entiendes? Entonces, dice el mismo Señor, bueno, no he visto tanta fe que ha desarrollado en ti. Que ella por esa otra nación, su fe estaba en otros dioses. Sí. Era de otros dioses. Era de otra religión. De los israelitas. Pero ella decidió creer y persistir, y se quedó allí, pues, porque cuando se trata de fe, el Señor es exigente, y tal vez se portó así con ella. Si no se hubiese portado de esa manera, o no le hubiese dicho esa respuesta, ella no hubiese insistido, y ve que ella primero se postró, después oró, porque le habló fue a Jesús, y le pidió, pues. Y el tercero insistió, y por eso fue que el Señor le cumplió su petición, su milagro. Entonces, pero como si el Señor le dice esas palabras para ver qué argumento por el que ella habla. ¿Cómo reacciona? Probando la fe. Sí, probando. Entonces que ella insistió, que está corriendo, yo no me voy. Igual que la viuda que estaba 20 años. La cananea también. Sí, no, y la viuda estaba pidiéndole perseverando siempre que le hicieran justicia. el juez injusto. El juez injusto. Y llegó en el momento
el juez pasó molesto, que de la rabia Dios bendice a la gente también. Y entonces Dios muestra de que le dice al militar, ¿qué tiene esa mujer? No, yo tenía años ahí postrada pidiendo que usted la justicia, pásala para acá, no quiero verla más. Y le hicieron justicia, es una forma de perseverar en la oración y en la fe. Señor, gracias, me lo hiciste. Señor, gracias. La Biblia dice las cosas que no son como si son. ¿Entiendes? Orate por tu hijo, orate por lo que Dios te va a dar. No has visto que lo recibes, pero tú, en tu sentir, en tu espíritu, en tu creencia, en la confianza en el Señor, sí me lo viste. Qué bello, qué hermoso. Eres bello, Señor. La certeza de lo que se ve y la convicción de lo que no se ve. ¿Entiendes? Pero tú la estás viendo, tú estás viendo todas las cosas. Es igual que nosotros oramos y reprendemos un demonio, tú no estás viendo nada, pero en el momento, en la vida espiritual, ya Dios tiene ángeles todo alrededor atacando al demonio. Sí. ¿Entiendes? Entonces tú tienes que creer que ya está atacado, ya está afuera y ya el demonio se fue. ¿Por qué? Por la fe. Así es. Esa es esta fortaleza como fuerza de voluntad que nos da el Señor de manera natural para insistir, para persistir. La fuerza de voluntad es un impulso interno que nos lleva a vencer los obstáculos y a lograr nuestras metas. La capacidad, energía y conocimiento que tenemos para controlar nuestros impulsos y nuestras conductas. Viene siendo como el dominio propio. Algo así, que tiene como o sea, no controlamos, pues, lo que hablamos en las clases anteriores. Con esto, ¿no? Pero tenemos una meta. Exacto. ¿Entiendes? Y la meta, lo que tú has pedido y lo que tú has sentido que sí te lo van a dar. Siempre tenemos esa es la mente. Si me viene. Date cuenta que siempre sumando un poco, que yo le hablaba a mucha gente y le dije, ve, todos los pensamientos malos que vengan a tu mente no son de Dios, porque Dios no te pone pensamientos malos. Los pensamientos malos vienen del enemigo. Y todos los pensamientos buenos vienen de Dios. Ahí tú sabes que si es de Dios o no de Dios. Porque Dios quiere lo bueno para ti. Y lo malo para ti, ¿qué lo quiere? Es Satanás, que vino a engañar, a mentir y a destruir. Entonces uno tiene que ver como cristiano, lee la palabra. Me viene un pensamiento malo, de destruir, no, esto no es de Dios. Repréndelo en el momento. Entonces ahora a Dios, para que me dé fortaleza y me ayude a ponerme fuerte para que venga lo positivo, que es donde Dios me va a usar. Con esta fuerza tenemos conocimiento de controlar nuestras vidas, manos, pies, etc. De la misma manera podemos controlar los impulsos y conductas. Por eso que lo puse así como un dominio propio, porque podemos controlar los impulsos y las conductas. Y la última fortaleza, porque dijimos al principio que eran 3 fortalezas que iba a desarrollar, o que íbamos a desarrollar, es la última fortaleza que la coloqué como la fuente de nuestra verdadera fortaleza. ¿Y quién ustedes creen que es la verdadera fuente de nuestra verdadera fortaleza? ¿Quién es la fuente? Jesucristo. Vamos a leer Juan 15 del 4 al 5. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo. Si no permanece en la vid, así tampoco vosotros. Si permanecéis en mí, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Ve que en esos 2 versículos dice permaneced 4 veces. O sea, insisten en permanecer. No, en todo el capítulo. Permanecer significa mantenerse, continuar, sigue, persiste, dura, resiste, quédate, etc. Entonces, aquí hay una pregunta. ¿Necesitamos nuestras propias fuerzas para orar o leer? Yo pienso que no. Por eso es que es la fuente de nuestra verdadera fortaleza. Es Cristo. Porque con nuestras propias fuerzas no vamos a poder. Porque Él es el que coloca en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Y Él no nos obliga a tener una relación íntima con Él. Más bien, Él es el que nos impulsa a tenerla por su Espíritu Santo. No podemos... disculpe. Dime tú que todas las cosas y todas las obras, cuando uno busca al Señor, para tú hablar, para tú decir, para tú dirigir, para tú enseñar, viene de Él.
de acuerdo a la comunión y la relación que tú tengas con Él. ¿Entiendes? Porque tú no puedes hacer nada por tu propia cuenta. ¿Entiendes? La fuente tiene que ser Él. Y Él es, yo pongo al mismo Señor, ser el responsable de lo que yo hablo, de lo que digo. ¿Por qué? Porque me enfoco en que sea el Espíritu Santo lo que hablo. Ves que yo para venir para acá, le digo, Señor, voy a llegar un momento allá. Ya yo sabía que se iban aquí a reunir. Oye, anoche el Señor me mostró el encuentro de usted con él. Él lo había visto anoche. Yo me termino, Señor, yo no te vayas a esta hora, desde esta hora, porque quiero que ustedes estén allá. Le dije, Señor, si yo voy allá llevando a tu tabla, que seas tú, tu Espíritu Santo, que hable por mí. No seas el hombre, que seas tú, los poquitos terrenales, que no esta gente sella. Que seas tú, Señor, y todo lo que yo hable, que seas tú, para que todo salga bien. Temprano estábamos hablando, Mariana y yo, que es Dios el que, o sea, uno tiene que dejar fluir al Señor. Cuando uno trata de aprender solo al caletre, encapsula al Señor y ya es uno y no Dios. Claro, aunque Dios pueda darte algunas enseñanzas, te pueda dar algunas revelaciones, tú lo encasillas, pero no dejas que Él se desenvuelva o desarrolle el tema o lo que tú estás predicando. Es un buen tema. Por ejemplo, hay un versículo que dice todo, que es muy famoso, que dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese versículo no hay que sacarlo de contexto. Ese versículo hay que leer el contexto para poder entender. Porque ahí puede decir, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y vas con tu propia fuerza. Y no es en tu fuerza, es en la fuerza del Señor. Porque hay que darle ese espacio a Él. ¿Entiendes? Por eso se habla siempre de anda a la fuente. La fuente de poder es el Señor. Y en una situación adversa, o sea, nosotros no podemos controlar con nuestras propias fuerzas tener gozo, o templanza, o mansedumbre, porque es por medio de ese Espíritu Santo, como lo estamos hablando, que Él es el que va a colocar en nosotros esos frutos. ¿Tienen los versículos que les di? Por ejemplo, David es un hombre que dependía totalmente de Dios, porque él leyendo su libro, leyendo el libro de 1 Samuel y 2 Samuel, él las veces que iba a hacer algo, iba a ir a una batalla, le preguntaba al Señor. Vamos a leer 1 Samuel 38, los versículos que les di. 1 Samuel 23, 10, 11. Empieza ya entonces. Ya. Primera de Samuel. 1 Samuel 38, pero vayan buscándolo porque es una seguidilla. Y David consultó a Jehová diciendo, ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y le dijo, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. O sea, él cada vez que iba a una batalla, él no iba a la batalla sin preguntarle antes al Señor. Y el Señor le respondía, voy, no voy, ¿qué haré, qué hago? Consultado. Exacto. 1 Samuel 23, 10, 11 también. Y dijo David, Jehová Dios de Israel, tu siervo tiene entendido que Saúl trata de venir contra Keila, a destruir la ciudad por causa mía. Me entregarán los vecinos de Keila en sus manos, descenderá Saúl como ha oído tu siervo. Jehová Dios de Israel, te ruego que lo declares a tu siervo. Y Jehová dijo, sí, descenderá. Él respondía. Salmo 18, 2. Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. O sea, su fortaleza era totalmente el Señor. Salmo 18, 31, 34. Porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuerte de nuestro Dios? Dios es el que me ciñe de poder y quien hace perfecto mi camino. Quien hace mis pies como de siervas y que hace estar firme sobre mis alturas. Quien adiestra mis manos para la batalla, para entesar con mis brazos el arco de bronce. ¿Y usted, 27, 1? Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? David era un guerrero que dependía totalmente del Señor. Totalmente. Pueden leer sus libros para que puedan
verificar. Vamos a buscar 2 de Corintios 27 del 7 al 10. Segunda de Corintios. Habla de las No, debilidades. llega hasta el 13. Es 12, disculpe. ¿12 qué? 12 del 7 al 10. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Hasta qué me dijiste? Hasta el 10. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Cuando estamos padeciendo de alguna situación, nadie se jacta cuando es débil, más bien uno se siente más por el piso. Derrotado. Sí, pero es en ese momento cuando el Señor, cuando se terminan las fuerzas de nosotros, cuando comienzan las del Señor. Y entonces nadie se jacta en las debilidades, pero como vivimos en un mundo que está lleno de pecado y que seguimos en la continuidad de lo que hacen los demás, la mayoría de las personas, nos creemos independientes o autosuficientes de nosotros mismos. Entonces nosotros tenemos que arrancar o pedirle al Señor, en este caso, que arranque nuestro orgullo y pedirle a Él que nos ayude, o sea, demostrando ante el Señor en humillación que somos débiles sin Él y que arranque ese orgullo de nosotros. En 1 de Pedro 5:6 dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuese tiempo. Vendrán situaciones donde nos consumiremos, o sea, donde nuestras fuerzas se van a consumir gota a gota y nuestra energía se va a acabar, pues. Pero es en ese momento donde Dios renueva nuestra fuerza, como lo dije hace rato, y lo podemos ver en Isaías 40:29. Y Él da fuerzas al cansado y multiplica la fuerza al que no tiene ninguna. Cuando ya se acaban nuestras fuerzas, comienzan las del Señor. Él nos capacita no solo a soportar en las pruebas, o en las tentaciones, o en las dificultades, sino también que atravesarlas con un gozo en su fuerza, un gozo inexplicable. Si tienen algo más que acatar con esta fortaleza, que es la dependencia del Señor. Justamente esto que leímos ahorita en Isaías 40:29. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Esta es una promesa del Señor. Y como tú dijiste ahorita, cuando se agotan nuestras fuerzas es cuando empieza la de Él. Y es ahí el detalle, porque nosotros siempre queremos hacer las cosas a nuestra fuerza, a nuestra voluntad. Porque yo puedo, porque yo sé, porque yo logré, porque yo hice, porque yo tengo, porque yo tuve, porque yo alcancé. Y entonces ya yo me hago un estatus mental de tu fortaleza. Pero resulta que con el Señor eso es nada, de nada sirve. Porque puedes luchar y esforzarse, porque yo he visto personas que son perseverantes. Dios le ha dado un gran talento que es la perseverancia. Y por la perseverancia alcanzan las cosas, aún apartados del Señor, aún sabiendo que Dios les abre puertas. Pero les cuesta un mundo llegar a eso. Pero la perseverancia hacen que lo alcancen. Pero son muchas las puertas que se les cierran, son muchos los golpes que llevan, son muchos los fracasos, son muchos los dolores, los sacrificios, los trasnochos, las tristezas que obtienen antes de alcanzarlo. Pero cuando tú reposas en el Señor, por eso que dice, pero los que esperan son los que van a tener esa nueva fuerza. Y por eso en el Señor no es quien corra, sino sabe llegar, porque tú llegas con tu lentitud, con la paciencia, porque con Dios hay que tener paciencia, y es donde Él nos llena de paz,
porque tú vas andando ahí, aunque a veces es forzoso, a veces cuesta, porque uno quiere todo para allá. No, yo quiero ya, y si no lo hago yo, y si no yo puedo, y yo me esfuerzo, y tal, y ahí donde tú entra tu carne y tu yo a trabajar, donde Dios te dice, no, ahí no es, no eres tú, soy yo, porque es ahí donde Dios se va a glorificar. Voy a seguir insistiendo. Nosotros estamos viendo ahorita una serie que se llama Simón Bolívar. Ahí vemos cómo Dios se ha manifestado de una manera poderosa usando a Simón Bolívar. De hecho, el Señor me decía que hubo una estrategia que utilizó Bolívar, que la usó David. Y el Señor me decía, esa estrategia la tomó de David. Y yo le digo, ¿y cómo si él no leía Biblia? ¿Cómo sabe? O sea, él no era cristiano o cosa. Y el Señor me decía, sí, acuérdate que él leía libros. Y me mostró leyendo la Biblia completa como un libro, no que con instrucción, no. Él leyó desde el primer capítulo hasta el último, él se leyó el libro completo. Pero Dios le dio entendimiento para lo que necesitaba él utilizar esas herramientas. Y lo glorioso de allí, que es donde te digo que donde sacaba la fuerza que tú dijiste, empieza la de Dios. Bolívar andaba con lanceros del llano que no tenían ni camisa ni calzado. Atravesaron un páramo congelado. Atravesaron unos pantanos en plena lluvia. Y los soldados españoles se burlaban porque ellos no tenían ropa. Y ellos no tenían adiestramiento militar. Lo de ellos era, agarra esa lanza y córtale el machete que tenían, córtale la cabeza al quien sea y atraviésale la lanza. Eso era todo lo que ellos iban a hacer. Pero ellos no tenían un adiestramiento militar donde espérate, ten paciencia, ahora arranca, agrúpense por aquí, toda esa serie de cosas. Ahí tú ves la debilidad de ellos en comparación al ejército formado de España. Y él, con ese poquito de gente y con esas debilidades, Dios lo ayudó a alcanzar la victoria. Y cada vez se sumaban más gente hasta que llegó a un ejército de 7,000 hombres. Con pocas cosas y peleando con las uñas. Porque ellos se abastecían era de lo que ellos conquistaban en las batallas. La pólvora, las armas, los cañones de los españoles cuando ellos vencían. Pero el resto ellos no tenían, porque no tenían dinero. Bolívar perdió todo el dinero que tenía invirtiéndolo en esas campañas. Pero ahí es donde tú ves que Dios, cuando hay un propósito, Dios lo cumple, Dios lo hace. Y ahí no importa, y Bolívar fue un hombre estudiado, pero él nunca fue militar de lleno. Él sirvió y se alejó de los militares. Y él caminó su andar en lo que era ¿cómo se dice eso? La filosofía, las letras. Que eso es totalmente distinto a la guerra. Pero Dios le dio el adiestramiento militar a él en plenas batallas. Dios lo formó. Ahí Dios agarró y a él no le sirvió las letras para ir a echar plomo. Pero sí le sirvió las letras para tener astucia. Dios le dio un gran talento. Era un líder nato. Era inteligente, era estratega. Pero las estrategias vinieron en base a lo que fue aprendiendo en la vida, de lo que Dios le permitió cruzarse en su camino para él aprender. Y él se permitió ser enseñado, que es algo también distinto. A la gente no le gusta que lo enseñen. A la gente le gusta enseñar, pero no le gusta que lo enseñen. Y yo al principio pasé con el hermano. No era, o sea, yo dejaba que él me enseñara. A mí me fascina aprender. Eso es algo que no. Pero cuando yo llegué ya a un nivel, ya no quería que el hermano me enseñara, sino que yo quería salir a enseñar. Y entonces eso te crea a ti una fortaleza, porque entonces no quieres que alguien venga a querer enseñarte algo, porque ya tú tienes un conocimiento, porque ya tú tienes esto. Y ahí Dios se aparta de ti. Cuando tienes un corazón dispuesto, Dios viene a ti. Cuando tienes un corazón humilde, Dios viene a ti. Dios te exalta, te da poder, te da autoridad. Cuando tú caminas siendo yoísta, hasta ahí llegó Dios contigo. Pero cuando tú dejas fluir a Dios, cuando tú dejas que Dios sea el que se manifieste, que sea la fuente de vida de fuente de poder de tu vida, mira, ahí se cumple este versículo. Nuevas fuerzas te dará y levantarás alas como las águilas.
Yo decía en el altar de ayer que yo tuve un tiempo donde yo lo que dormía eran 2, 3 horas en el día. De las 24, yo lo que dormía eran 3 horas, 4 horas cuando mucho. Pero yo me mantenía activo todo el día y la madrugada que Dios me ponía a trabajar. Pero esa fuerza me la daba el Señor. Yo por mi propia fuerza no hubiese logrado 3, 4 meses que anduve en ese tiempo así. Más de 3 meses. Dormía poco, pero era porque yo andaba en oración, en ayuno y en todas esas cosas. Pero esa fuerza me la daba el Señor. Si yo lo hubiese hecho por mi propio medio, yo no duré una semana. El cuerpo me hubiese dejado ahí. No me hubiese dado la fuerza. Y el hermano que dice que a veces casi ni duerme. Bueno, al principio cuando comenzamos la clase dijimos que las fortalezas son ciudades o castillos protegidos por murallas gruesas que difícilmente se podrían penetrar. Ese lugar es Dios en nuestras vidas, que en su fidelidad nunca desampara a los suyos, sin importar raza o nacionalidad. Nosotros los creyentes nunca estamos solos, podemos pasar por tentaciones y pruebas, pero dentro de la fortaleza que es Él, encontramos amparo y protección necesaria. Es por eso que al depositar nuestra confianza en Dios, es como entrar en un castillo fuerte bajo la protección del Todopoderoso. Espero que les haya gustado la enseñanza y que haya sido de edificación en nuestras vidas. Estamos concluidos. Amén.